El Papa Negro nunca murió. Su cuerpo sigue ahí, en las sombras del Vaticano, esperando. Durante siglos, el Vaticano ha ocultado pecados atroces en lo más profundo de sus archivos. Pero entre todos ellos, hay un secreto tan aterrador que la Iglesia haría cualquier cosa por destruirlo. Un experimento prohibido, realizado en el siglo XVIII, con un solo propósito: vencer a la muerte. Fue ordenado por el Papa Negro, un sumo pontífice cuyo nombre fue borrado de la historia. Un hombre que creía en Dios, pero también en algo más. Creía en la resurrección, pero no la del alma, sino la de la carne. Lo que nadie esperaba es que lo que él trajo de vuelta no eran humanos. Ahora, siglos después, los pasillos del Vaticano esconden algo más que reliquias sagradas. Hay cuerpos que nunca se pudrieron, sombras que nunca desaparecen, y pasos que resuenan en la noche, aunque no hay nadie allí. El mundo ardía en caos. Mientras los reinos se despedazaban en guerras interminables, mientras la peste devoraba pueblos enteros y los monarcas caían bajo el filo de la guillotina. En el corazón del Vaticano se gestaba un secreto tan oscuro que su sola mención significaba la muerte. La Iglesia, aparentemente incorruptible, piadosa, inquebrantable, escondía un pecado tan grande que ni los demonios del infierno se atrevieron a reclamarlo. Corría el siglo XVIII. El Papa Negro se sentaba en el trono de San Pedro, un hombre cuyo nombre sería erradicado de la historia, sepultado bajo siglos de mentiras y censura. Pero su legado maldito aún perdura. Los documentos más antiguos y prohibidos del Vaticano lo mencionan bajo un nombre en clave: Inocenzo XI. Un papa que no buscaba la santidad ni la redención de los pecadores. Su ambición era mayor. Buscaba vencer a la muerte. No el tipo de inmortalidad prometida en los evangelios. No el descanso eterno del alma. No. Él quería la resurrección de la carne. Un milagro que haría que la Iglesia dominara el mundo para siempre. Un milagro que le permitiría a los papas vivir por la eternidad. Pero la resurrección siempre tiene un precio. El Papa Negro convocó en secreto a un grupo de monjes alquimistas, científicos prohibidos, herejes encubiertos que tenían acceso a los conocimientos más oscuros de la historia. No eran hombres de fe. Eran hombres de ciencia y de magia, de fórmulas susurradas en la clandestinidad, de conocimientos arrancados de civilizaciones caídas. Ellos no rezaban. Ellos invocaban. Los experimentos comenzaron en las profundidades del Vaticano, en criptas que ni siquiera los cardenales conocían. Donde los muros estaban cubiertos de inscripciones en latín y símbolos que no pertenecían a ninguna religión conocida. Las pruebas necesitaban cuerpos frescos. No cadáveres putrefactos. No huesos viejos. Cuerpos en transición entre la vida y la muerte. Así que el Papa Negro ordenó que trajeran a los moribundos. Monjes enfermos. Prisioneros de la Inquisición que esperaban su ejecución. Hombres que ya no tenían voz, que nadie reclamaría. Fueron llevados a las cámaras subterráneas, donde fueron despojados de sus ropas y sumergidos en piletas de un líquido espeso y oscuro. Nadie sabe qué contenía esa sustancia. Algunos dicen que era una mezcla de sangre de cordero sacrificado en rituales antiguos, cenizas de mártires quemados vivos y extractos de plantas extintas que solo crecían en tierras malditas. Otros afirman que el líquido no era de este mundo. Cuando sus cuerpos emergieron de esas aguas negras, algo en ellos cambió. No respiraban. No lloraban. Pero aún no estaban muertos. Los monjes alquimistas recitaron oraciones que no aparecían en ninguna Biblia, palabras traídas de grimorios medievales y de escrituras egipcias ocultas durante siglos. Sellaron los cuerpos con símbolos sagrados, pero los grabaron al revés. Les colocaron en el pecho reliquias profanadas, fragmentos de la Vera Cruz empapados en sangre, cuentas de rosarios de obispos condenados, anillos de cardenales que fueron ejecutados por traición. Y entonces, la resurrección comenzó. Uno por uno, los cuerpos se estremecieron. Los labios resecos de los monjes agonizantes se abrieron para respirar un aire que ya no les pertenecía. Sus manos, rígidas y frías, comenzaron a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, pero no eran los mismos. Eran negros. Vacíos. No reflejaban luz. El primer monje resucitado intentó hablar, pero su voz no era humana. Susurró palabras en un idioma que nadie conocía. Palabras que hicieron que las velas del recinto se apagaran de golpe. Uno de los alquimistas intentó bendecirlo. El monje resucitado giró la cabeza lentamente hacia él y comenzó a reír.
Una risa hueca, antigua, inhumana. Los otros cuerpos comenzaron a despertarse uno por uno. Sus movimientos eran torpes, como si sus músculos aún recordaran lo que era estar vivos, pero algo dentro de ellos no pertenecía a este mundo. Al principio, la iglesia los llamó los santos resucitados. Un milagro. Un paso hacia la vida eterna. Pero la euforia no duró mucho. Poco a poco, los monjes resucitados comenzaron a cambiar. Sus cuerpos no se descomponían, pero tampoco sanaban. Sus pupilas seguían agrandándose hasta llenar todo el ojo de negro. Sus voces empezaron a hablar en dialectos desconocidos. Y lo peor, comenzaron a moverse de manera extraña. Ya no eran torpes. En la oscuridad de la cripta se les podía ver observando a los sacerdotes desde las sombras, sin moverse. Sin pestañear. Esperando. Hasta que una noche, uno de ellos desapareció. Los monjes vigilantes entraron en pánico. Sellaron la cripta con cruces, con cadenas, con rezos. Pero ya era demasiado tarde. Porque el que desapareció nunca salió del Vaticano. Y esa misma noche se escucharon susurros en los pasillos sagrados. No era latín. No era humano. Era algo más. Algo antiguo. Algo imposible. Alguien en el Vaticano había despertado a los muertos. Pero lo que volvió no era lo que habían esperado. El experimento había sido un éxito. Los muertos habían despertado. Los monjes alquimistas celebraban en voz baja, convencidos de que habían sido testigos del mayor milagro de la humanidad. Habían vencido a la muerte. Pero en el fondo de sus corazones, un miedo primitivo comenzaba a brotar. Porque algo no estaba bien. Al principio, los resucitados parecían inofensivos. No hablaban, no comían, no dormían. Durante el día, permanecían inmóviles, de pie, con los ojos abiertos, como si estuvieran escuchando algo que nadie más podía oír. Pero en la noche, se movían. Los primeros en notarlo fueron los sirvientes del Vaticano, los monjes de bajo rango encargados de limpiar los pasillos, de encender los candelabros antes del amanecer. Ellos juraban que, al caer la medianoche, los resucitados desaparecían de sus habitaciones, solo para reaparecer horas después, de pie en los rincones más oscuros del Vaticano. En los pasillos donde nadie se atrevía a caminar de noche. A veces, los encontraban arrodillados frente a estatuas de santos, con la cabeza inclinada y los labios moviéndose en un murmullo inaudible. Otras veces, los veían en los jardines internos, mirando fijamente la luna, con sus ojos vacíos y oscuros reflejando la pálida luz. Las monjas comenzaron a tener pesadillas. Muchas afirmaban haber escuchado rezos en latín provenientes de los pasillos oscuros, rezos que nadie estaba pronunciando. Un obispo juró haber visto a uno de los resucitados de pie frente al altar de la basílica, murmurando en una voz gutural mientras una sonrisa antinatural se extendía por su rostro cadavérico. Pero lo peor no era lo que decían. Era lo que parecían entender. El Papa Negro ordenó que se mantuviera el control. Todo debía seguir en secreto. Pero entonces, el horror comenzó. Era la noche más fría del invierno. El cardenal Francesco Bellucci, un hombre de fe inquebrantable, caminaba por los pasillos del Vaticano con la certeza de que algo oscuro acechaba en el corazón de la iglesia. Desde hacía días, sentía una presencia en la oscuridad. Unos ojos invisibles observándolo. Un aliento gélido en la nuca. Esa noche, decidió enfrentar su miedo. Tomó su crucifijo, susurró una oración y avanzó por los corredores prohibidos, donde se decía que los resucitados dormían. El aire estaba pesado. Cada paso resonaba como si algo lo siguiera. Las velas se apagaron solas. Y entonces, lo vio. Una silueta de pie en la penumbra. Era uno de los resucitados. Su sotana estaba intacta, su piel pálida como el mármol. Sus ojos negros lo miraban con una calma espantosa. ¿Qué eres?, murmuró el cardenal, sosteniendo con fuerza su crucifijo. El monje resucitado sonrió. Entonces, en un solo movimiento, le tomó la mano y la mordió con una fuerza inhumana. El cardenal gritó de dolor, pero no era el dolor lo que lo aterraba. Era lo que el resucitado hacía mientras su sangre goteaba en el suelo de mármol. Estaba rezando. Pero no en latín. Estaba recitando un pasaje de la Biblia, al revés. El cardenal cayó de rodillas, temblando. Algo dentro de su mente se rompió. La mordida le ardía como si fuera fuego, pero lo peor era la voz del resucitado.
No se detuvo. Siguió rezando. Siguió susurrando. Siguió sonriendo. Horas después, los guardias encontraron al cardenal en su habitación. Se había arrancado los ojos con sus propias manos. Con su sangre, escribió en la pared: "El infierno está aquí". La noticia llegó a los oídos del Papa Negro antes del amanecer. Por primera vez en su reinado, el miedo se reflejó en su mirada. Sabía que los resucitados no eran hombres. Sabía que no eran santos. Sabía que lo que había despertado no era de este mundo. Entonces, dio la orden más siniestra de la historia del Vaticano. Todos los resucitados debían ser encerrados. Los guardias y monjes fueron enviados a las catacumbas más profundas del Vaticano. Con cadenas de plata y cruces benditas, sellaron los túneles, uno por uno. Los resucitados no pelearon. No intentaron escapar. Solo se quedaron de pie en la oscuridad, mirándolos. Uno de los monjes juró que, al cerrar la última puerta, escuchó una voz proveniente de la cripta. No era grito. No era un rugido. Era un susurro frío y lento, en una lengua que el monje jamás había oído. Cuando le preguntaron qué dijo aquella voz, el monje se negó a responder. Días después, se arrojó al río Tíber. Pero había un problema. Los resucitados seguían moviéndose. Seguían susurrando. Seguían esperando. Los registros de aquel evento fueron destruidos. El Vaticano borró toda evidencia de los resucitados, de los experimentos y del Papa Negro. Pero los que estuvieron allí nunca olvidaron. Los sirvientes del Vaticano aún aseguran que, en las noches más silenciosas, se escuchan pasos en los pasillos sellados. Los guardias que vigilan las catacumbas han reportado movimientos en las cámaras de seguridad, en zonas que nadie ha visitado en siglos. Y lo peor de todo: los monjes que sellaron la cripta dejaron una última advertencia escrita en un pergamino. Un mensaje que fue ocultado en los archivos secretos. Un mensaje que nadie debe leer en voz alta. Las últimas palabras de aquellos que intentaron detener lo que nunca debió ser despertado. No los llamen muertos, porque siguen escuchando. No los llamen demonios, porque no lo son. Ellos no buscan venganza. Ellos solo esperan el momento en que las puertas vuelvan a abrirse. Si esta historia te está atrapando y quieres más relatos oscuros sobre los secretos del Vaticano, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Los secretos del Vaticano han sido celosamente guardados por siglos. Bajo la Basílica de San Pedro, más allá de los pasadizos que conducen a las criptas papales, existe una zona donde ni siquiera los sacerdotes tienen permitido entrar. Un lugar donde las puertas están selladas con cruces de hierro, donde los pasillos no tienen iluminación y donde incluso el aire se siente pesado, como si estuviera atrapado entre el tiempo y la muerte. Esas catacumbas no aparecen en los mapas. Pero existen. Y quienes han caminado cerca de sus muros afirman que, en el silencio más absoluto, se escuchan pasos en la oscuridad. Año 2023. El Vaticano decide enviar a un grupo de restauradores para estudiar una de las criptas más antiguas. El encargo era simple: catalogar las reliquias, documentar las inscripciones y verificar el estado de los cuerpos sepultados en el lugar. Lo que no les dijeron es que esos cuerpos no estaban muertos. Eran 5 restauradores. 5 hombres y mujeres que jamás volverían a ver la luz del sol. Al frente del equipo estaba Alessandro Moretti, un historiador italiano especializado en manuscritos antiguos. Joven, escéptico, apasionado por su trabajo. Los acompañaba un sacerdote, el padre Benedetti, enviado por el Vaticano para asegurarse de que no hicieran preguntas incómodas. Cuando abrieron las puertas de la cripta prohibida, un hedor espeso y rancio los envolvió. Pero no era el olor de la muerte. Era algo más. Algo denso. Algo que oprimía el pecho. Las linternas iluminaron filas de cuerpos alineados en el suelo, cubiertos con telas polvorientas. No eran esqueletos. No estaban descompuestos. Sus rostros estaban intactos. Parecían dormidos. La temperatura era helada, pero no había ninguna fuente de frío. Era como si el tiempo dentro de la cripta hubiera dejado de avanzar. Alessandro caminó entre los cuerpos con la respiración entrecortada. Uno de los restauradores, una mujer llamada Luisa, sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías. El flash iluminó los rostros de los cadáveres, y fue entonces cuando todos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Los ojos de los resucitados no estaban cerrados.
Estaban abiertos, oscuros, vacíos, observando el techo como si estuvieran esperando algo. El sacerdote Benedetti murmuró una oración. Esto no es normal, dijo en un susurro. Alessandro se inclinó sobre uno de los cuerpos. Su piel no tenía signos de putrefacción. Sus manos estaban rígidas, pero los dedos parecían haber sido movidos recientemente. Y entonces, sucedió. El cuerpo abrió los ojos. Alessandro contuvo el aliento. El cadáver no parpadeó. No respiró. Pero lo estaba mirando. Las linternas fallaron por un segundo. El aire en la cripta se volvió insoportablemente denso. Luisa dejó escapar un grito ahogado cuando otro de los cadáveres movió ligeramente los labios. Estaban hablando. No en voz alta. No en un idioma comprensible. Pero sus labios se movían en sincronía, como si estuvieran rezando en silencio. Entonces, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, se escuchó el sonido de una respiración pesada. Una respiración que no pertenecía a ninguno de ellos. El pánico se apoderó del equipo. Los restauradores salieron corriendo, tropezando con los cuerpos, con las paredes, con el suelo de piedra cubierto de polvo. Pero Alessandro se quedó quieto. No podía moverse. Los ojos del resucitado seguían fijos en él. Y entonces, una mano fría le agarró la muñeca. No con violencia. No con fuerza. Solo lo sostuvo, como si no quisiera que se fuera. El grito de Luisa lo hizo reaccionar. Alessandro se apartó y corrió hacia la salida con el corazón a punto de estallar en su pecho. Cuando salieron, las puertas fueron cerradas inmediatamente. Nadie dijo una palabra. Nadie preguntó qué acababan de presenciar. El sacerdote Benedetti hizo una llamada urgente al Vaticano. Al día siguiente, todos los restauradores desaparecieron. Luisa, Marco, Enrico, Paolo y Alessandro. Nunca se volvió a saber de ellos. Sus familias fueron informadas de que habían muerto en un accidente en las catacumbas, aunque ningún cuerpo fue entregado. Pero un mes después, alguien filtró un documento secreto a la prensa. Un documento que no debió haber salido del Vaticano. El informe describía lo que la Iglesia había intentado ocultar por más de 250 años. Decía: los cuerpos han permanecido intactos por más de 2 siglos y medio. No presentan signos de putrefacción. Sus células no se descomponen. Sus órganos no mueren. Han estado en ese estado desde el siglo XVIII. Algo los mantiene en esa condición. Algo que no pertenece a este mundo. El Vaticano negó la autenticidad del documento. Negó que los restauradores hubieran desaparecido. Negó que las catacumbas prohibidas existieran. Pero hay algo que no pudieron negar. Desde el día en que la cripta fue abierta, se han escuchado más pasos en la oscuridad. Más respiraciones. Más murmullos. Y lo peor de todo. La puerta sellada con cruces de hierro. Ha sido encontrada abierta más de una vez. Los secretos del Vaticano son como las piedras de sus catedrales, antiguos, pesados e imposibles de mover. Cuando la filtración sobre los resucitados salió a la luz, la Iglesia reaccionó como siempre lo ha hecho ante el peligro, negación, censura y desapariciones. Pero había algo diferente esta vez. Porque esta vez, el secreto no solo hablaba de cuerpos que nunca murieron, sino de un hombre que nunca fue encontrado. El Papa Negro. Su tumba había sido sellada con 7 candados de oro bendecidos, un castigo reservado solo para los traidores de la fe. Pero cuando los archivos ocultos fueron revisados, se descubrió que la tumba estaba vacía. El Vaticano entró en pánico. Porque si el Papa Negro nunca murió, entonces, ¿dónde está ahora? Lorenzo Fabri era un periodista independiente. Un hombre con demasiada curiosidad y muy poco miedo. Había pasado años investigando las conspiraciones más oscuras de la Iglesia, los documentos prohibidos, los archivos desaparecidos, los pecados enterrados bajo siglos de mentiras. Pero esta historia era diferente. No se trataba de simple corrupción. No se trataba de un encubrimiento cualquiera. Se trataba de algo que desafiaba la lógica, la fe y la muerte misma. Cuando Lorenzo recibió la filtración anónima sobre los resucitados, sabía que había encontrado algo grande. Pero lo que más le intrigó no fueron los cuerpos en la cripta. Fue la desaparición del Papa Negro. ¿Cómo era posible que un papa,
cuyo nombre fue erradicado de la historia, simplemente desapareciera? ¿Por qué su tumba estaba vacía? Y, lo más inquietante de todo, ¿por qué el Vaticano estaba aterrorizado de admitirlo? Lorenzo revisó documentos, interrogó a sacerdotes retirados, contactó a historiadores que se negaron a hablar. Finalmente, encontró un expediente sellado con el sello del Vaticano. Un documento con fecha de 1998. Actividad inusual en la cripta 7C. Los guardias han reportado sonidos de pasos. Se han registrado movimientos inexplicables en las cámaras de seguridad. Ningún sacerdote debe entrar después de la medianoche. Lorenzo se quedó mirando el documento por varios minutos. Sus manos temblaban. Este no era un archivo de siglos pasados. No era un cuento antiguo, una leyenda oscura. Era algo que seguía sucediendo. El Papa Negro había desaparecido hace más de 250 años. Pero si los guardias escuchaban pasos en la cripta 7C, ¿quién estaba caminando allí abajo? Lorenzo supo que tenía que actuar rápido. Esta historia era demasiado grande. Si lograba publicarla, si lograba hacer que el mundo viera la verdad, el Vaticano no podría seguir ocultándolo. Pero el Vaticano ya lo estaba observando. Lo supo cuando vio la camioneta negra estacionada frente a su casa. Lo supo cuando su correo fue hackeado y su computadora dejó de encender. Lo supo cuando sintió que alguien lo seguía en las calles de Roma. Pero Lorenzo era un hombre valiente. No tenía miedo de la iglesia. No tenía miedo del Vaticano. Hasta la noche en que lo escuchó. Esa noche, Lorenzo estaba en su apartamento, escribiendo su informe final. La televisión estaba apagada. La ventana, cerrada. Pero entonces, escuchó una voz. Al principio, pensó que era el viento. Pero el sonido se hizo más claro. Era un susurro. Un susurro en latín. Vení. Venía de nos. Ven. Ven a nosotros. Lorenzo sintió un frío inexplicable recorrer su espalda. Se levantó de su escritorio, lentamente, con el corazón golpeando su pecho. El sonido venía de la puerta. Alguien estaba detrás de la puerta de su apartamento. Pero cuando se acercó y miró por la mirilla, no había nadie. La calle estaba vacía. El pasillo, en total silencio. Pero el susurro, seguía ahí. Susurrando. Repitiéndose. Entonces, la luz parpadeó. Y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo de Lorenzo en su apartamento. Estaba sentado en su escritorio. Su computadora estaba completamente destruida. Los archivos de su investigación, borrados. Y su teléfono, con las llamadas de las últimas 24 horas eliminadas. Causa oficial de muerte, ataque cardíaco. Pero la autopsia no tenía sentido. Lorenzo tenía un corazón fuerte. Sin historial de problemas de salud. Ningún signo de intoxicación. Ninguna droga en su sistema. Lo único extraño era que su rostro tenía una expresión de puro horror. Como si, en el momento de su muerte, hubiera visto algo demasiado terrible para ser descrito. Días después, un amigo de Lorenzo revisó su apartamento en busca de pistas. Encontró una grabadora oculta en su escritorio. Cuando presionó reproducir, solo había estática. Hasta el último minuto de la grabación. Entonces, una voz susurrante rompió el silencio. Una voz que no pertenecía a Lorenzo. Una voz que nadie reconoció. Y lo que decía. Lo que decía era lo peor de todo. Loro non dormono mai. Ellos nunca duermen. Hoy en día, en lo más profundo del Vaticano, hay una puerta que nunca debe abrirse. Está oculta en los pasillos subterráneos, lejos de las rutas turísticas, más allá de las criptas papales y las tumbas de los santos. Es una puerta de hierro negro, reforzada con sellos sagrados y cruces desgastadas por el tiempo. No hay cerradura. No hay manija. Solo una advertencia tallada en latín antiguo. Aquí duerme lo que nunca debió despertar. Los sacerdotes lo llaman un milagro fallido. Los historiadores lo llaman un experimento prohibido. Pero los pocos que han trabajado en los túneles oscuros del Vaticano lo llaman una advertencia. Porque nadie sabe qué es lo que realmente hay al otro lado. Nadie sabe si los resucitados siguen allí o si alguna vez dejaron de moverse. A medianoche, en la Basílica de San Pedro, hay un corredor donde las velas se apagan solas.
Los monjes encargados de la limpieza se niegan a pasar por allí. Dicen que el aire se vuelve helado de repente, como si algo invisible respirara cerca de ellos. Dicen que, si te detienes a escuchar con atención, puedes oír susurros en latín. Pero no son oraciones. No son rezos de penitencia. Son palabras en un dialecto perdido, frases sin sentido que erizan la piel y perturban la mente. Y lo peor de todo es que nadie sabe de dónde provienen. Porque ese pasillo está vacío. Siempre está vacío. O al menos, eso es lo que quieren creer. Hace 3 años, un sacerdote intentó investigar lo que el Vaticano lleva siglos ocultando. Era un hombre de fe inquebrantable, un escéptico que no creía en leyendas ni supersticiones. Convenció a un guardia para que le permitiera entrar a los túneles prohibidos. Le dieron una linterna, una radio y un reloj. Le dijeron que bajo ninguna circunstancia pasara más de 1 hora dentro. No se preocupó. No tenía miedo. Pero cuando descendió por los estrechos pasillos de piedra, su fe comenzó a quebrarse. El silencio era absoluto. El aire, denso, como si el tiempo dentro de esos túneles se hubiera detenido hace siglos. Cada paso resonaba con un eco siniestro. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal. Y entonces, vio la puerta. La misma puerta de hierro negro con la inscripción maldita. Extendió la mano. Rozó la superficie fría y rugosa. Y en ese instante, algo tocó su hombro. Se giró de inmediato, con el corazón golpeando en su pecho. Pero no había nadie allí. Solo el pasillo oscuro y las paredes de piedra cubiertas de humedad. El eco de su propia respiración. Y entonces, las luces parpadearon. Y escuchó el primer susurro. No era una voz humana. Era un murmullo profundo, gutural, antiguo. Le hablaba en latín, pero las palabras estaban distorsionadas, como si fueran pronunciadas desde una garganta podrida, desde un cuerpo que no debería seguir moviéndose. El sacerdote cerró los ojos y comenzó a rezar. Pero su propia voz se ahogó en su garganta. Porque sintió una mano helada presionándole la nuca. Algo estaba detrás de él. Algo que no debería existir. Abrió los ojos. Y las luces se apagaron. El guardia que había dejado entrar al sacerdote comenzó a preocuparse. 30 minutos. 40. 50. 1 hora. La radio nunca volvió a sonar. Decidió bajar a buscarlo. Cuando llegó al túnel, la puerta de hierro seguía cerrada. Pero el sacerdote estaba allí. De pie, inmóvil, con la linterna encendida apuntando al suelo. Su rostro era una máscara de terror. Sus labios temblaban, pero no emitían sonido alguno. El guardia lo tomó por los hombros y lo sacudió. «Padre, hábleme». ¿Qué vio? El sacerdote lo miró con los ojos vacíos. Y susurró una sola frase. «No están muertos». Desde ese día, nunca volvió a hablar. Su mente se fragmentó. Lo encontraron semanas después en su celda, escribiendo símbolos extraños en las paredes con su propia sangre. El Vaticano lo encerró en un monasterio aislado. Y nunca más se supo de él. Los monjes que cuidan la Basílica de San Pedro tienen una última advertencia para los nuevos sacerdotes. No caminen solos después de medianoche. No se detengan en el pasillo donde las velas se apagan. Y si escuchan un susurro, no lo respondan. Porque nadie sabe si los resucitados siguen encerrados en la cripta. O si alguno de ellos ya salió. La historia del Papa Negro y los resucitados del Vaticano sigue envuelta en sombras. Los documentos fueron destruidos. Los testigos desaparecieron. El Vaticano niega todo. Pero el misterio sigue vivo en los pasillos oscuros de la basílica, en las catacumbas selladas, en los susurros que resuenan en la noche. Tal vez nunca sepamos la verdad. Tal vez el experimento realmente fracasó. O tal vez aquellos cuerpos no murieron porque nunca estuvieron vivos en primer lugar. Y si aún siguen esperando en la oscuridad, la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán mantenerlos encerrados? Los secretos más oscuros del Vaticano siguen esperando ser revelados. ¿Quieres conocer más historias prohibidas? Dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué otro misterio te gustaría que exploráramos. Si te atreves a seguir descubriendo lo que la Iglesia no quiere que sepas, aquí tienes otro video que te hará dudar de todo. Haz clic ahora, antes de que desaparezca.